TTV. Ghibli es uno de los estudios de animación más prestigiosos y conocidos en el mundo. Su contribución al medio del entretenimiento audiovisual es innegable y las personas detrás de este son igual de interesantes que las producciones que nos han ofrecido desde el año 1985. Sobre todo la cara principal del estudio, el director, animador, guionista y muchas cosas más, Hayao Miyazaki, el cual siempre ha puesto sus pensamientos, opiniones e ideologías en las producciones, dando a los largometrajes una identidad propia dentro de la gran industria del anime. Desde Náusica del Valle del Viento hasta El Recuerdo de Marnie, que es hasta ahora la última película estrenada, el estudio ha sido variado con las historias que ofrece, ya que en definitiva alguno de sus 22 largometrajes te tendrá que llegar a gustar sí o sí. Y dado que el estudio tiene gran prestigio, muchas veces esto hace que el público eleve sus expectativas a más no poder cuando sabemos que un nuevo proyecto verá la luz. Esto es algo normal. Pero aunque incomode, hay que aceptar que por más que queramos, no todo lo ofrecido será bueno. Hay una cantidad de personas que considera que todas las películas del estudio Ghibli son joyas u obras maestras superiores a lo que los estudios occidentales como Pixar o Disney pueden hacer, cosa que es bastante ridícula. A mi parecer hay 4 divisiones para calificar las películas de este estudio. Las películas malas, porque sí, Ghibli tiene proyectos malos, las películas regulares o grises, las películas buenas, que muchas veces son icónicas o representativas, y finalmente las mejores películas, excelentes y que se les puede llamar con todo derecho joyas. En lo personal disfruto mucho de las películas de Ghibli, pero para mí son solo 7 películas las que se alzan sobre las demás, las que considero las mejores del estudio y mis favoritas. Número 7. El mundo secreto de Arrietty. La historia nos presenta a una familia de diminutos, que son pequeños humanos de no más de 5 o 6 centímetros de altura, los cuales viven tranquilos en la parte subterránea de una casa de campo y sobreviven tomando prestado cosas que los humanos no notan o que ya no necesitarán más. La regla más importante para estos seres es que los humanos no los descubran, ya que si esto pasa tendrán que irse a otro lado para sobrevivir, ya que al parecer su especie se está extinguiendo. Un día la paz de esta familia, compuesta por una chica llamada Arrietty y sus padres, se ve interrumpida cuando un niño recién llegado a la casa la descubre en su misión de tomar prestado, provocando que la familia decida mudarse de allí. Pero después de algunos sucesos, Arrietty descubre que el chico, de nombre Sho, no es tan mala persona y que desea protegerlos, pero otro miembro de la casa no piensa lo mismo y planea exhibir a los diminutos ante el mundo, y dependerá de Arrietty y Sho evitar esto. Basada en la novela escrita por la autora inglesa Mary Norton en los años 50, esta película es la 4ª adaptación de este cuento infantil bastante exitoso para la época en la que fue escrito. Mientras que las cintas previas, todas live action, se enfocaban más en la comedia, fue esta adaptación de Ghibli la que se alejó un poco de eso, ya que aunque hay comedia, se le agregó cierto toque dramático y sentimiento de aventura en las partes en las que Arrietty se mueve a su alrededor. Esta película no fue dirigida ni por Miyazaki ni por Isao Takahata, otro de los padres del estudio, sino por el joven animador y ahora director Hiromasa Yonebayashi, que después llegaría a dirigir otra cinta del mismo estudio y que después del cierre temporal de este terminaría formando su propio estudio llamado Ponok, que ha producido proyectos interesantes y que se ve que comparte la escuela que Ghibli dejó en él. La película puede pecar de simplona y de no ser tan complicada como muchas de las otras historias del estudio. Se deja un mensaje acerca de aceptar nuestras diferencias y que la amistad puede darse aún entre seres que viven en mundos o ambientes radicalmente diferentes. A diferencia de lo que pasó con el maravilloso Castillo Vagabundo, esta vez Miyazaki, que no dirigió pero sí ayudó a escribir el guión, no metió nada de su cosecha, pero hizo un trabajo interesante cambiando el tono y desarrollando a los personajes de mejor manera de lo que hicieron las previas adaptaciones. Es una película bastante bonita y con un final con un sabor agridulce, pero que logra cerrar de muy buena manera. Número 6. La princesa Mononoke, una de las películas más icónicas del estudio y sin duda una de las más aclamadas por la crítica especializada y por los fans. Y esta es una de esas películas en las que, como mencionaba en la introducción, Miyazaki pone mucho de su ideología con los mensajes ecológicos, antibélicos y feministas. Miyazaki siempre logra llevar de buena forma estos temas, haciendo que los mensajes sobre ecología sean poderosos e inspiradores y haciendo que sus personajes femeninos sean bastante agradables, icónicos y que sus acciones e interacciones con los demás a su alrededor no se sientan chocantes. La princesa Mononoke nos relata la guerra entre la naturaleza y los humanos. Ashitaka, nuestro protagonista, se embarca en una misión de redención para poder detener una maldición que un dios del bosque corrupto dejó en él.
En ese viaje conoce el conflicto que aqueja a una aldea que se dedica a la producción de hierro y armas. Una aldea habitada en gran parte por mujeres que han huido de los horrores de las guerras del shogunato y han encontrado una relativa paz en estos tiempos difíciles. Ellos luchan contra los dioses del bosque y la misteriosa princesa Mononoke llamada San, una humana que fue criada por la diosa Lobo Moro y que comparte el odio de su madre, hermanos y las criaturas del bosque contra la raza humana que destruye su hogar para producir el hierro con el cual sobreviven. Ashitaka está en medio de estas dos facciones y para evitar que la muerte se expanda al igual que su maldición, tratará de hacer lo posible para que ambas partes desistan de sus ataques y haya paz. El concepto de la historia es interesante, los personajes son complejos, con mentalidades grises y con argumentos válidos para odiar al otro bando. La parte artística es sublime y nos muestra los diferentes aspectos de la naturaleza, por una parte hermosa y en paz, con paisajes paradisíacos, y por otra parte con escenas fuertes que muestran la violencia que los dioses descargan contra sus enemigos y lo atemorizante que seres como el caminante nocturno pueden ser cuando aparecen y descargan su furia. Es una de las películas violentas que el estudio tiene y por eso va dirigida a un público un poco más maduro, pero es una película que nadie debe perderse. Número 5. Porco Rosso. Otra de las pasiones del director Miyazaki es la aeronáutica. Este siempre trata de meter aviones u otro tipo de máquinas voladoras en sus historias bajo cualquier excusa y casi siempre se sale con la suya de manera magistral. A 5 años de la fundación del estudio, Miyazaki presentaría su pasión por los aviones de una forma más explícita con la película titulada Porco Rosso. La historia nos presenta a Porco, un cerdo antropomórfico que después nos enteramos que es un veterano de la Primera Guerra Mundial y que debido a una maldición dejó de ser humano para convertirse en su actual apariencia. Porco se gana la vida siendo un cazarrecompensas, por lo que se ha ganado el odio de los piratas del aire y demás malhechores que navegan por el mar Adriático. Un día, estos cansados de los intentos fallidos de atraco que el cerdo les hace experimentar, deciden contratar a un piloto yanqui que hace que nuestro antihéroe pierda gran parte de su nave, por lo cual debe regresar a Milán para repararlo con su mecánico de confianza. La nieta de este, llamada Fio, decide ser la encargada de rediseñar la nave de Porco y mientras hace esto, una relación nace entre ellos. Una película que mezcla acción, comedia, romance, junto con un personaje principal carismático. Viéndolo desde cierto punto de vista, Porco Rosso se podría considerar como una película de superhéroes dentro de la filmografía de Ghibli. Su argumento no es nada del otro mundo, pero los personajes y las secuencias de acción justifican totalmente su calidad. Muchos acostumbraron a que las películas de Ghibli dejen mensajes, y creo que esta no es la excepción. De acuerdo a mi interpretación, el mensaje es que no prejuzguemos a las personas. Porco podrá ser un puerco antropomórfico que muchas veces es subestimado por esto, pero que aún así es el dolor de testículos de los piratas del aire. Tiene una enamorada de la infancia que, pese a haber cambiado de apariencia, esta aún lo sigue amando e incluso puede encantar a una joven como Fio sin problemas, por lo cual usa el clásico estandarte de que la apariencia es lo que menos cuenta para realizar lo que quieres. Una película de mis favoritas y que más disfruto ver cada vez que se puede. Y también nos deja una lección muy importante aparte de la ya mencionada. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Número 4. El recuerdo de Marnie, la última película estrenada por el estudio en el ahora lejano 2015 y en la cual ni Miyazaki ni Takahata participaron de ninguna forma activa en el proyecto. También hay que agregar que es una de las 13 películas en las que Joe Hisaishi, compositor legendario y de confianza del estudio, tampoco hace acto de presencia. Películas en las que Miyazaki no aparece mínimo para ayudar en el guión casi siempre tienen problemas. Pongamos de ejemplo a El regreso del gato y Cuentos de Terramar, en las que ese brillo característico en las historias o el ritmo que se llevaba en otras se pierde totalmente, haciendo que para mí estas fueran las malas cintas del estudio. Otras, como Puedo escuchar el mar, les va un poco mejor y terminan siendo solo películas promedio, o como determiné, grises. Por lo que era un poco difícil saber cómo le iría a esta película, aparte de que era la última película producida por el estudio antes de ser cerrado temporalmente. El cargo de director para esta cinta corría a cargo del ya mencionado Hiromasa, que también participaba en el guión. La historia es una adaptación de la novela inglesa del mismo nombre, la cual nos presenta a Ana, una chica introvertida, algo huraña y que padece de asma. Después de un ataque, sus padres adoptivos deciden enviarla con unos familiares a Hokkaido, para que el aire puro cure su enfermedad. Ahí conoce a diferentes habitantes pintorescos y queda intrigada por una mansión antigua de diseño occidental que queda al otro lado del pantano. Allí Ana conoce a una chica de su edad llamada Marnie, que parece esconder algo, aparece muchas veces de la nada y que al parecer nadie más puede verla excepto ella,
Lo que podría aparentar ser solo una clásica historia de fantasmas se convierte en un viaje melancólico de autodescubrimiento para Anna. Este recorrido también hará que partes de su pasado sean reveladas y harán que un cambio en su personalidad aparezca. Tiene momentos muy bonitos, conmovedores, algunos toques de terror y misterio, los personajes funcionan bien y el desarrollo y evolución que tiene su protagonista es muy satisfactorio. Además de contar con un giro en la trama en el desenlace bastante decente, pero que solo funciona la primera vez que ves la película. Después el misterio se esfuma y el encanto se pierde, pero el viaje para llegar hacia él es de lo mejor. Con esto, Hiromasa demostró que el éxito de Arrietty no fue solo de las cabezas detrás de Ghibli, sino también de él, y esta película sirve como su legado, y uno muy bueno dentro del estudio. Podrá ser de lo más contemporáneo de Ghibli, lo más moderno, pero eso no quiere decir que la calidad se haya perdido, ya que los proyectos de Ghibli han sabido envejecer y adaptarse a los tiempos, ya que década tras década han dejado su huella y esta no es la excepción. Número 3. El castillo en el cielo. La primera película oficial realizada por el estudio ya bajo el nombre Ghibli, pero la segunda en el corazón de Miyazaki. Esta por mucho tiempo se mantuvo como la número 1 en mi lista de las mejores películas de Ghibli, ya que para mí esta era una joya de la corona y la verdad es que tiene todos los elementos para poder serlo. Pero después llegaron otras dos que se robaron ese puesto de manera justa. La historia nos presenta a Pazu, un chico minero que un día ve como una niña cae del cielo, pero que en realidad está levitando gracias a un extraño cristal que lleva en un collar. La misteriosa niña, de nombre Shita, es perseguida por el ejército encabezado por el coronel Muska y por unos piratas del aire, dirigidos por la intrépida capitana Dola. Los dos grupos van tras el cristal que ella lleva, debido a que este pertenece al misterioso castillo volador Laputa. Y sí, así se dice, Laputa. Así se pronuncia. Sé que es difícil para los hispanohablantes no reírse o que una mueca se forme cuando vemos ese nombre, pero es así. El castillo es un lugar que esconde increíbles tesoros, muchos paisajes mágicos, fauna y flora espectacular, pero también cuenta con un enorme arsenal de armas y tecnología capaz de hacer rendir a muchas naciones, además de un ejército de autómatas listos para el ataque. Shita y Pazu deben de evitar que el castillo en el cielo caiga en las manos equivocadas para que así ambos puedan vivir en paz una vez terminada la misión. Inspirada totalmente por el anime Conan el Niño del Futuro, dirigido también por Miyazaki, y por un cuento de los viajes de Gulliver, esta es una de las películas más palomeras de toda la filmografía Ghibli, en el buen sentido de la palabra. Esta, si se estrenara en Occidente, definitivamente sería catalogada como un blockbuster, uno de esos éxitos masivos para el verano, y es que lo tiene todo: buenas secuencias de acción y persecuciones, comedia, drama, romance, escenas conmovedoras, personajes carismáticos, un villano simplón pero que ayuda a mantener la trama, y hasta da tiempo de meter mensajes antiguerra y ecológicos bastante contundentes. Sin lugar a dudas, Miyazaki metió toda la carne al asador cuando este proyecto se desarrolló, y vaya que funcionó de maravilla. No es tan icónica como otras, y no tiene el fandom que debería, pero es una de las mejores obras que puede haber, y que en serio se le debe de apreciar un poquito más. Número 2. El viento se levanta. La última o penúltima película de Miyazaki que se estrenó. Esta es la culminación de esa pasión por los aviones, es una carta de amor a la industria aeronáutica, a la historia de su país, y es también uno de los trabajos más maduros de toda su carrera. El viento se levanta nos cuenta la historia de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico que desde niño decidió que crearía aviones hermosos que surcarían los cielos. En esta cinta vemos cómo es la formación de Jiro, podemos darnos una idea de cómo Japón fue avanzando poco a poco a la modernidad, los problemas que hubo para llegar a ese punto. También vemos el lado humano de Jiro cuando este conoce a Naoko, una chica de la cual se enamora, pero que una enfermedad amenaza con alejarlos para siempre. Y finalmente, ser testigos de cómo los sueños de un hombre se pueden deformar y convertir en instrumentos de muerte. Miyazaki hizo algo arriesgado en esta cinta, ya que muchos la toman como la única cinta biográfica del estudio, y en parte es cierto y en parte no. Por ejemplo, Jiro Horikoshi sí existió, ya que fue él quien diseñó los cazas-cero que atacaron Pearl Harbor. Y es cierto que el tipo dijo después que él solo quería crear cosas bellas y no armas de guerra, acentuando mucho esto en la parte final de la cinta. Pero de ahí a que tuviera una hermana y que tuviera una relación con una chica desahuciada es muy diferente. De hecho, esta parte Miyazaki la sacó de una novela publicada en los años 30 en Japón, escrita por Tatsuo Hori. La novela lleva el título de la película, El viento se levanta. Se podría decir que esta parte también es biográfica, ya que el autor basó su experiencia con su esposa para escribir el libro. El caso es que al final Miyazaki logró combinar ficción con realidad de una forma magistral.
Su ritmo es lento, pero es gracias a eso que podemos apreciar las tomas y los enfoques que Miyazaki hace para la narración de la historia. La parte técnica es clásica y mágica, el diseño, los fondos y qué decir de la parte sonora. Un dato curioso es que esta es una de las 3 películas históricas de Ghibli o que se desarrollan en una época de la vida real. A mí me encanta mucho esta película y tiene un lugar especial ya que fue la primera y última película de Ghibli que pude ver en el cine. Esta es la joya que Miyazaki dejó, este es su legado, y la frase que se repite todo el tiempo en la película es una de las más inspiradoras que hay y una de las que debemos de poner en práctica todos los días de nuestras vidas. Si el viento se levanta, debemos seguir viviendo. Número 1. El cuento de la princesa Kaguya, un puesto bastante atípico. Aquí donde muchos ya podrían poner al viaje de Chihiro, al maravilloso castillo vagabundo, la tumba de las luciérnagas o de plano podrían poner a mi vecino Totoro, yo simplemente los dejo fuera, pero ojo, no los menosprecio. Son clásicos aclamados por la crítica y los fans, éxitos de taquilla que mantuvieron a la compañía por años y que sus mensajes podrían opacar sin ningún problema al título que yo elegí. Tal vez peque de pretencioso o pueda ganarme el término de mamador, pero es que para mí no hay otro filme dentro de esta gran familia que se lo merezca más que este. Un proyecto que llevaba en la mente del director Isao Takahata desde los años 60 y que finalmente empezaría en producción en el 2008, siendo su estreno hasta el año 2014, dejando sorprendidos a más de uno. La historia, como saben, se basa en un cuento muy antiguo de Japón, el cual cuenta la historia de un cortador de bambú que un día en su jornada encuentra dentro de uno de ellos a una pequeña princesa, la cual luego se convierte en bebé y es criada por el cortador y su mujer. Ella crece rápido y su amor por la naturaleza se hace cada día más grande, hasta que su padre, pensando que ella merece más debido a tesoros que los dioses les envían, decide que utilizará estos recursos para convertir a la niña en una verdadera princesa, para que toda la gente reconozca su valía. La princesa es llevada a la ciudad donde acepta llevar la vida de noble que su padre quiere para ella y es nombrada Kaguya. Pero después se da cuenta de que conforme más tiempo pasa encerrada dentro de esos lujosos muros, alejada de las personas que conoció y dejando atrás todas las actividades que hacía día tras día, su vida carece de sentido y de felicidad, pretendiendo ser algo que no es y que no quiere ser, y anhelando poder algún día de nuevo disfrutar esa vida sencilla que dejó atrás, y que después de cierto descubrimiento se da cuenta que probablemente nunca volverá a tener, ya que el lugar de donde proviene y la gente que habita en ese reino llegarán por ella más rápido de lo que se esperaba, separándola de su vida terrenal. La adaptación de esta historia es bastante libre y se toma desde un punto de vista diferente, haciéndonos sentir todo a través de las emociones que Kaguya va experimentando y haciendo que generemos empatía con ella, cosa que siendo sinceros no se puede hacer en el cuento original por el modo en que está narrado. Ese cambio lo hizo Takahata para que la historia pudiera llegarle mucho más al espectador. La parte visual es única y se desprende totalmente de todos los anteriores trabajos de Ghibli, regalándonos diseños sencillos con los personajes y con fondos de paisajes dibujados al estilo acuarela. Además, es la única película de Takahata en la que Joe Hisaishi compone la banda sonora y que es sin lugar a dudas uno de sus mejores trabajos. Los mensajes de la cinta son poderosos, nunca dejar de hacer lo que nos gusta y apasione, ya que muchas veces elegimos un camino que probablemente sea lo mejor, pero que tal vez a largo plazo solo nos traerá frustración, que muchas veces tratando de traer felicidad a otros podemos herirlos, y que es bueno disfrutar de esos pequeños grandes momentos que nos regala nuestro día a día. Al igual que con la tumba de las luciérnagas, Takahata nos regala un final bastante conmovedor, en el cual las lágrimas pueden hacer acto de presencia, y que la canción final, Inochi no Kyoku, cantada por Kazumi Nikaido, no hace más que revivar ese sentimiento lacrimógeno y nostálgico. Esta película es sin lugar a dudas uno de los grandes proyectos del estudio Ghibli, el último legado que Takahata dejó al mundo antes de morir, y sin lugar a dudas una película que se debe de ver por lo menos una vez para apreciar algo diferente dentro del estudio que ya hacía las cosas de esa forma.